¿Tuvo No, yo no problemas lo con su digo. cumpleaños? Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí, señora. Gracias. Bueno, buenas noches a todas, bienvenidos y bienvenidos a este tercer conversatorio. Al principio tuvimos unos problemas técnicos, la profesora Alba no tiene audio y bueno, nuestro invitado no pudo asistir. Pero bueno, tenemos a nuestras dos investigadoras presentes. En este tercer conversatorio, eh, este tercer conversatorio está orientado hacia el territorio, la importancia de la memoria histórica y los aportes metodológicos desde las prácticas profesionales a la investigación social. En esta oportunidad nos acompaña Karen Lorena Urrego Rubiano y María Alexandra García. Ellas son trabajadoras sociales de la Universidad de La Salle y actualmente son investigadoras del semillero Paz SOS. Ellas desde su investigación titulada ¿Cómo se le habla del desaparecido con la emoción apretando por dentro? Acción colectiva e individual en el marco de la desaparición forzada desde el dolor y las emociones de familiares víctimas en Uribe Meta. Nos brindarán sus respectivos aportes pues a los procesos investigativos. Bueno, chicos, en este momento ya daremos paso a las preguntas. Las voy a compartir en la pantalla para que tengan la oportunidad de leerlas y bueno, irselas como pensando. En este, en este espacio la idea es como que se genere un diálogo de saberes y bueno, que ustedes puedan dar sus aportes. Qué pena me avisan cuando ahí están. Bueno, las preguntas sobre las cuales direccionaremos este conversatorio serán las siguientes. La primera es por qué trabajar con la memoria histórica en Colombia, porque la segunda es por qué trabajar eh, la memoria histórica desde los territorios. La tercera es cuáles recomendaciones metodológicas plantea usted desde las ciencias sociales para lograr lo anteriormente expuesto. Y la cuarta es qué implica investigar en un territorio de conflicto. Bueno, chicas, les doy la palabra y les vuelvo a dar la bienvenida. Muchas gracias por estar en este espacio y muchas gracias pues, a las personas que nos están viendo. A lo largo del conversatorio, si se generan preguntas, las van haciendo en el chat y yo me encargaré de verlas. Si quieres, Karen, te doy la palabra. Listo, bueno, primero gracias a todos los que están conectados, gracias a todos los colegas, a todas las personas que nos conocen, pues por estar acá, al semillero por abrir ese espacio de conocimiento, este diálogo de saberes, me encanta que se den estos espacios. Y nada, bueno, decir que digamos que todo este carretazo que nos vamos a echar hoy es una construcción pues no solo de nosotros como investigadores, sino además del semillero de investigación que ha sido pues parte fundamental en todo este proceso, además porque pues a medida de todos los encuentros digamos que va uno adquiriendo habilidades de investigación que pues a la hora de estar en el campo son muy importantes. Bueno, yo creo que la memoria histórica es muy importante porque esta cumple tres funciones relevantes. La primera, reconocer, porque digamos que nos damos cuenta en los procesos de investigación que las personas cuando vas al territorio lo que quieren pues ser escuchadas claramente, pero es darle un nombre a lo que están sintiendo, darle poder a lo que están expresando, darle un valor a su palabra. Entonces digamos que reconocer esa verdad en manos del investigador es una responsabilidad que tenemos, porque muchos de estos procesos están enmarcados por la indiferencia institucional. Digamos que la gente llega y nos dice como no, he ido muchas veces a fiscalía, he ido muchas veces a denunciar a Defensoría del Pueblo, pero no, digamos que no nos han escuchado. Y en los procesos que hacemos de investigación que aportan a la memoria histórica del país, digamos que nos hemos dado cuenta que hay procesos de sanación. Otra función muy importante es la de visibilizar. ¿Por qué visibilizar? Digamos que para que se aporte a los procesos de transformación de los imaginarios sociales que existen alrededor del conflicto. En el colegio
Karen, qué pena, es que no se te escucha, se te fue el audio. Ahí me escuchan mejor. Ahí ya te escuchas. Entonces me quedé en donde los procesos en la función de visibilizar. Sí, te quedaste en visibilizar. Bueno, entonces decía que visibilizar es importante porque digamos que eso, visibilizar los procesos de investigación y la información que hay en los procesos de investigación hace que esos imaginarios sociales que existen alrededor del conflicto se derroquen. Digamos que en el colegio, en la universidad, en varios espacios hablamos de la historia de Colombia, pero como investigadora puedo decir que la verdad está en manos de quien realmente la vive. Entonces hay muchos imaginarios alrededor del conflicto, pero realmente no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces la memoria histórica sirve para visibilizar todos esos procesos y para visibilizar todas esas transformaciones. Además, pues para que no exista la repetición de los hechos. Y toda esta visibilización, digamos que tiene un alto valor simbólico y pedagógico porque hay que hacerle un trabajo a la promoción de la memoria. Y bueno, digamos que después de reconocer y visibilizar, la tercera función de la memoria histórica es dignificar. A través de esos procesos que realizamos, digamos que en este caso de mi investigación fue darle valor al relato. Entonces, a las personas darnos la información, nosotros convertirnos en un dato, posteriormente analizarla y luego generar conocimiento, digamos que le estamos dando al relato ese respeto, le estamos otorgando ese valor que las víctimas esperan, digamos, a la hora de contar su verdad, porque muchas veces se ven invisibilizados por instituciones estatales. Entonces, develar la realidad social es digamos que es un objetivo de la investigación social y también de la memoria histórica. Por eso es muy importante, pues, los procesos de memoria en un país como el de nosotros. Bueno, Karen, muchas gracias por tu intervención. Alexandra, ¿qué quieres aportar a esta pregunta? Hola, buenas tardes compañeras, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchas gracias pues, por acompañarnos en este espacio y a partir de la experiencia que tuvimos en Uribe Meta, considero que es necesario porque en las instituciones se hace como una memoria histórica, pero es selectiva, porque es mucho, se basa como en lo que le conviene, no toda la memoria le va a convenir a las instituciones. Entonces ahí es donde decimos que hay una memoria histórica que se hace de manera selectiva. Entonces en ese sentido los procesos de reparación terminan siendo nulos o con una versión parcializada del conflicto y asimismo pues se siguen como reproduciendo esas lógicas que es a la final lo que se quiere al momento de no hacer como esa memoria. Y tampoco queda totalmente invisibilizado las cifras reales, porque vemos que las maquillan, nos muestran que hay menos casos, cuando en realidad los casos son abismales, son muchos. Entonces, por esa razón también hay como que en Colombia la verdad tiene una fecha de vencimiento, por decirlo así, dependiendo del poder de negociación que tiene el rectivizador o el grupo guerrillero o el Estado. Entonces siempre se van a negar como los crímenes y como consecuencia de eso, pues las familias van a quedar y las víctimas van a quedar más invisibilizadas, ahí va a haber más revictimización y no se va a ver la afectación real pues que dejaron estos hechos. Igualmente, considero que acá en Colombia hay como a partir de esa indiferencia que tienen muchas personas hacia el conflicto armado, porque digamos, piensan que no les ha tocado de manera directa, consideran que para qué hacer memoria, porque tengo que recordar el pasado si esto no tuvo que ver conmigo o con mi familia. Pero entonces yo considero que es necesario que la memoria histórica, hacer memoria histórica, es necesaria, es un derecho de todos los colombianos, pues para que
estos hechos no se vuelvan a repetir. Cabe aclarar que para las víctimas no es algo fácil. O sea, nosotros hablamos desde nuestra experiencia, y muchas víctimas por todo el miedo que han sido sometidos, por las torturas, todo lo que han tenido que vivir, tienen miedo de hablar. Entonces, es muy difícil también hacer memoria histórica por eso mismo. Hay veces que no te quieren a ti contar porque tienen miedo a que tomen represalias contra ellos, contra su familia. Entonces también es importante que como que se les asegure también el relato a esas víctimas, porque si no se hace memoria histórica, pues tristemente no vamos a ver como una construcción de paz, porque a partir de conocer esos hechos, de conocer el pasado, es que podemos mirar, podemos evaluar cómo podemos hacer un mejor país, por decirlo así, para no volver a cometer los mismos errores. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, Johan en este momento tiene la palabra. En relación a por qué trabajar la memoria en Colombia, y repitiendo como algunos asuntos que Karen y Alexa dijeron, creo que el primero es porque en Colombia y en contextos de conflicto, la verdad siempre es una disputa y está en un escenario de disputa política. Y a veces esa disputa política pues está en algunos actores que hegemonizan esa verdad. Entonces creo que parte del ejercicio investigativo desde lo social es ir a los territorios y hablar con los sujetos que han estado al margen de esa institucionalización de la verdad. Y allí hay un ejercicio pedagógico, investigativo y reflexivo. Otra cosa en relación a lo que las chicas han dicho es el tema del testimonio y cómo el testimonio de quien vivió en el conflicto se convierte no solamente en una acción narrativa del conflicto, sino en una acción de denuncia de lo que pasó. Y en ese sentido, el investigador social allí tiene no solamente una responsabilidad con lo narrado, sino con el componente político de lo narrado. Y por eso es importante trabajar la memoria desde los territorios, porque allí hay asuntos sobre los cuales la verdad se vuelve un asunto político para llevar a un escenario donde regularmente no está. Bueno, muchas gracias. Ahí pudimos ver, escuchar la intervención de la profesora Alba. Bueno, chicas, si quieren, pasamos a la siguiente pregunta. Se las voy a leer. La siguiente pregunta es, ¿por qué trabajar la memoria histórica desde los territorios? Bueno, mismo orden. No, si quieres que empiece, Alexa. Me avisan cuando quieran que proyecte sus diapositivas. Sí, dale, no te preocupes. Bueno, empiezo yo. Entonces, bueno, nada. Yo creo que es importante antes de hablar. ¿Alex? Ya. ¿Ya otra vez me escuchan? ¿Nos vemos ya? Bueno, yo creo que es importante hablar en relación, pues desde los territorios de la memoria. Primero vamos a ver un poquito qué es territorio. Entonces, según el pensamiento geográfico moderno, territorio es una espacialidad, ¿cierto? Un espacio en donde hay un entramado de relaciones sociales, políticas y económicas. Pueden ser de orden, pues, interespecie, es decir, entre animales, naturaleza, seres humanos, en donde esas relaciones sociales, políticas y económicas, digamos que le dan una condición al territorio y unas características especiales al territorio. Entonces, en ese sentido, digamos que los seres humanos siempre tendemos a asentarnos en lugares de tierras fértiles, cerca al agua, y digamos que allí es donde empieza toda una historia.
Y esa historia, a través de las narrativas intergeneracionales, ¿cierto? A través de los discursos orales, escritos o visuales que existen, empieza a construir memoria. Por eso es tan importante la voz de quienes habitan los territorios, porque es realmente en donde está la verdad. Entonces, es muy importante esa relación porque sin territorio no hay memoria. Y nos damos cuenta que en los relatos de las personas, porque nadie que te cuenta alguna situación por la que pasó habla sin hablar de un espacio físico-temporal, es decir, de un espacio y de un tiempo en donde pasó la situación. Entonces yo creo que es muy, muy importante trabajar la memoria histórica desde los territorios porque es allí donde está la verdad, donde está la verdadera memoria. Entonces, nada, creo que por eso es muy importante. Y para complementar un poco lo que decía mi compañera, básicamente el territorio es o sea, tiene una completa unión con los habitantes, ¿sí? Porque es donde confluye la vida de ellos. Entonces, más específicamente, pues en el departamento del Meta y en Uribe, que fue donde hicimos la investigación, vimos que es un municipio bastante golpeado por el conflicto armado. Y entonces en todo ese daño material y las cifras que pudimos ver está el dolor de los habitantes, donde están atrapados, siguen atrapados por la violencia no se ha ido. Entonces eso ha afectado sus condiciones de vida, las dinámicas de vida, cambios económicos, sociales, porque han tenido múltiples desplazamientos también, múltiples versiones de abusos también. Entonces, evidentemente ahí se ven las consecuencias y las huellas que dejó el conflicto armado y que están impregnadas tanto en el territorio como en sus habitantes. Bueno, muchas gracias. Yo estuve mirando sus diapositivas y ustedes tienen una pregunta que es ¿por qué Uribe? Entonces, si quieren, pues me pueden comentar un poco sobre esto. Sí, claro. Si quieres poner la diapositiva donde tenemos el mapa de Uribe para explicarle un poco a la gente. Bueno, escogimos Uribe Meta porque es un territorio que históricamente, digamos que ha convocado demasiadas afectaciones a nivel territorial. ¿Por qué? Porque es un corredor estratégico. Si ven la flecha, Uribe está exactamente pues donde está la flecha. Debajo está Caquetá. Y digamos que Uribe es ese departamento que conecta, yo no sé, Lau, si tú puedes agrandarla más porque no se ve casi. Conecta directamente Caquetá con el interior del país. Entonces era un corredor estratégico para pasar armamento, para pasar drogas. Y a raíz de eso, Uribe se convierte en un territorio de estigmatización social. ¿Por qué? Porque hacía parte también de la antigua zona de extensión y porque, pues, digamos que muchos campamentos guerrilleros estuvieron cerca de toda la periferia del departamento, del municipio. Y dado, digamos, como esas condiciones que tenía el territorio, que es como múltiples afectaciones, el grupo investigador, Alexandra y Juan, que fue Juan Gaona, quien es el otro investigador, decidimos nombrarlo un territorio prismático, que Alexa le daré la palabra si quiere hablar un poco más de esto, que es un territorio, digamos que tiene esas múltiples afectaciones. Ya les vamos a contar por qué lo denominamos territorio prismático. Entonces te doy la palabra, Alexa. Lau, ¿puedes poner la diapositiva donde está el prisma que hicimos, por favor? Sí, tengo. Bueno, nosotros, el grupo investigador, denominamos a Uribe como un territorio prismático porque lo quisimos analizar desde distintas caras, pero que a la vez se juntan, porque encontramos muchos hechos y afectaciones que tienen una total relación. No hay un hecho aislado, sino todos están totalmente unidos y uno desencadena otro hecho.
Entonces, tiene 3 caras. El primero es el territorio de recepción y expulsión de habitantes, porque, pues como mi compañera lo decía, el municipio fue parte de la zona de distensión y luego con la llegada de los grupos paramilitares y la contrallegada de los grupos guerrilleros también pasó a ser un lugar estratégico. Entonces, asimismo, hay acciones de control político en la zona, lo cual se traduce en el hostigamiento a la población por la tenencia de la tierra y como consecuencia final, como lo decía ahorita, esto produjo múltiples desplazamientos. El segundo territorio es en disputa por la formación ideológica y por lo mismo Uribe viene a ser un territorio estigmatizado. La formación ideológica impartida, nosotros vemos que hubo un reclutamiento en 2 vías. El primero es por parte de las FARC, que fue forzado, influenciado política, económica e ideológicamente, y la de los paramilitares, que fue un reclutamiento forzado mediante amenazas. Y eso tuvo como consecuencia la estigmatización, porque consideran que Uribe es un territorio guerrillero, por decirlo así. Entonces eso ha servido como de excusa para que el ejército, los paramilitares, hostiguen y castiguen y torturen a la población. Y por último, el tercer territorio es de olvido y negación de la memoria histórica, porque nos dimos cuenta que efectivamente a nivel institucional las entidades niegan el hecho, niegan el recuerdo de esta manera y niegan pues la memoria. Y esto genera procesos de revictimización en la medida que para una víctima exigir sus derechos, la forma de reivindicar sus derechos es ejercer ciudadanía también. Entonces, al momento que la víctima exige el derecho, pero el Estado lo niega, también niega como lo que pasó, lo que le pasó a la víctima, y ahí le está negando también su ciudadanía. Entonces, por eso también pues podemos hablar de ciudadanías negadas. Y bueno, esto también va a desencadenar trauma social y memoria fragmentada, porque las víctimas, por lo que les comentaba ahorita, tienen mucho miedo, entonces eso hace que la memoria quede reservada, quede en lo íntimo, solo en la familia, la memoria no se va a politizar, entonces si no se politiza la memoria, corre el riesgo de que se olvide. Entonces, pues nosotros quisimos analizar Uribe de esta manera, denominando territorio prismático. Bueno, antes de la intervención de la profe, cabe resaltar que la llegada a este territorio pues no fue como, ay, Uribe, sí, vamos a investigarlo, no, sino detrás de todo hay un proceso de investigación un proceso de organización, hicimos el proceso de investigación con una organización que se llama Pax Holanda, que trabaja temas de desaparición forzada a través de todo, pues como del mundo entero, y en Colombia trabaja territorios como Cauca, como el Meta, como Bolívar, y de la unión del semillero, de la alianza del semillero con la organización, digamos que nace la posibilidad de llegar al territorio. Cuando nosotros llegamos al territorio, ya había un proceso de conocimiento de las víctimas, de las personas con las que vamos a trabajar, y digamos que esto ayuda en cierta manera que exista una organización que esté de cara, digamos que poniendo todos sus instrumentos y toda su infraestructura para que nosotros pudiéramos pues investigar. Y también algo importante es que teníamos como la misión de ir a recoger testimonios que sirvieran luego para la Comisión de la Verdad. Entonces ese era como la principal misión que teníamos con Pax Colombia. Listo, profe. Johan nos está colaborando con los audios. Bueno, yo recogiendo asuntos que dijo Karen, dijo cosas muy importantes alrededor del territorio y uno allí puede pensar en muchas perspectivas
perspectivas desde la antropología, desde la misma geografía, desde la sociología del territorio. Y un asunto allí importante es que el territorio, aparte de esas cosas que dijo Karen, también es un escenario de poder, donde hay entramados relacionales, y esos entramados relacionales son entramados relacionales que se circundan en el poder, y ese poder se circunda en un tiempo, un espacio y un lugar. Y desde allí, en esa mirada de territorio, estoy de acuerdo con Karen en que sería, cuando tú estudias la memoria, necesariamente tienes que recurrir a esos relacionamientos, a esos entramados que se dieron en un espacio-tiempo concretos. Y en ese sentido, hay una triple vinculación entre memoria, cultura, cultura refiriéndome al relacionamiento construido en ese territorio, y un tercero que es la memoria. En este proceso de investigación es importante resaltar que esa aproximación, ese entendimiento al territorio es lo que le permite a uno como investigador renombrar los asuntos, las categorías sobre las cuales entra a mirar el territorio. En el caso de esta investigación de Juan, de Karen y de Alex, la mirada inicial era una postura acerca del territorio, pero la misma interacción con el territorio y con los procesos de memoria fue lo que les permitió a ellos, en un ejercicio, voy a decirlo de esta manera, resemantizar el territorio y darle una particularidad al territorio. Esas particularidades sobre las cuales se lee el territorio son asuntos de memoria. Son asuntos de memoria porque visibilizan las dimensiones del daño y la desproporcionalidad del daño de memoria histórica colectiva. Bueno, ya tenemos una pregunta y es, ¿en qué les cambió la visión del conflicto en Colombia después de hacer esta investigación? Pido la palabra. Pues en varias de las reuniones que tuvimos antes de ir a Uribe, reuniones con Pax, decían que el acuerdo de paz no llegaba a los territorios. Y es verdad, nos dimos cuenta cuando fuimos a Uribe que allá no pues se puede hablar, que el acuerdo de paz, no sé qué y lo otro, pero es que realmente en los territorios podemos decir que no sigue igual, obviamente, porque sí nos habían dicho que desde la firma del acuerdo de paz las cosas habían cambiado, pero ahora, ¿qué está pasando? O sea, seguimos como otra vez, vamos a volver a los años anteriores de violencia, de miedo, porque es una población que todavía tiene mucho miedo, y tú lo sientes, apenas llega, tú sientes el miedo de las personas, que hablan pasito, en la corporalidad de las personas, o sea, tú ves todo eso. Entonces, cambió en la manera en que tú, o sea, sabemos que si queremos paz, tenemos que hacerla en el territorio. No podemos estar hablando o desde la academia solamente, porque esa es la cuestión también que tiene la academia, que se queda como solo acá, pero entonces tenemos es que hacer el trabajo con la gente y para la gente. No, también a partir de las necesidades que tienen las personas, no de lo que nosotros creemos que es lo que necesitan. Bueno, yo creo que la visión del conflicto colombiano cambió abismalmente. Pues primero, como les venía contando, uno tiene una información del conflicto, que es lo que vemos en los medios, la historia del colegio, la universidad. Pero cuando vas a los territorios, y más territorios prismáticos, como Uribe, es decir, territorios con afectaciones multidimensionales, te das cuenta que el conflicto no es como lo pintan, no tiene una sola cara, no tiene una sola dimensión. Te das cuenta que la verdad, como decía Alba, está institucionalizada,
que el conflicto lo cuentan unos pocos y que hay muchas verdades que se quedan en el tintero y sobre todo que se quedan en la boca de las víctimas. Entonces yo creo que desde todos los procesos de investigación para la reconstrucción de memoria, lo que importa es visibilizar la voz de las víctimas, porque, repito nuevamente, no me voy a cansar, es allí donde está la verdad del conflicto y es allí donde realmente pues tenemos que trabajar por esto, digamos que por construir la memoria. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos preguntas, entonces cada una me responde una. Si quieres, Alexa, te voy a hacer la primera. Esta pregunta la hizo Alejandra Rincón y es, ¿cuáles fueron los mayores retos que se presentaron en este proceso investigativo? Yo creo que establecer la confianza con la gente. Es supremamente difícil cuando las personas han sufrido tantas cosas, que te cuenten a ti algo es bastante difícil, es bastante complejo establecer como esa empatía también con la otra persona. Entonces eso para mí personalmente fue un gran reto, porque yo quería que la persona se sintiera cómoda contándome su historia, ¿sí? No quería que fuese como que se sintiera que estaba llenando una encuesta, porque muchas veces van a eso, o sea, a preguntarle qué pasó, dónde, cuándo y ya. Pero entonces nuestra investigación se centraba más en las emociones y en dignificar, que eso es lo más importante, dignificar a la víctima. Entonces, ese fue un gran reto. El otro es que estábamos haciendo investigación en un territorio aún en conflicto. Entonces, eso complejiza también mucho las cosas. Bueno, muchas gracias. Karen, la siguiente pregunta la hizo Lucía y es, ¿cuál ha sido uno de los mayores aprendizajes que dejó la investigación? Perdón. Bueno, la investigación social para mí es algo muy hermoso. Digamos que alrededor de la investigación hay muchas cosas y hablábamos con mi compañera de semillero, con Alejandra, un saludo Aleja, que hay muchos mitos alrededor de la investigación y eso se ha convertido como en los aprendizajes. Entonces, realmente, bueno, por ejemplo, en esta investigación nosotros teníamos digamos, como un ideal o una idea de lo que íbamos a investigar y cuando llegamos al territorio, es lo lindo de la investigación, que todo es caos y que todo es destrucción, porque a la final con la idea con la que vas, realmente no es lo que vas a hacer. Te das cuenta cuando llegas al territorio y me dirá Alejandra y Laura que han ido pues al territorio a investigar, que cuando tú vas con un imaginario de él y te das cuenta que es algo totalmente distinto, algo que ni siquiera esperabas. Entonces es muy lindo porque uno de los grandes aprendizajes es como entender que la investigación no es lineal, sino es un sube y baja de condiciones y de situaciones que pasan ya en el campo. Y yo puedo decir, por ejemplo, nosotros cambiamos totalmente el objetivo de nuestra investigación después ya de haber trabajado 6 meses en la investigación. Cuando llegamos al territorio a aplicar los instrumentos para la investigación, nos dimos cuenta que no era nada que ver de lo que habíamos planeado y pues tocó, digamos que, reestructurar todo. Y otro aprendizaje muy lindo fue la preparación para hablar con las víctimas. Yo creo que nosotros pensamos como, bueno, ya vamos y entrevistamos y nos vamos y no. Digamos que desde el trabajo social y desde la profesión nos dimos cuenta que la investigación social siempre requiere de un componente transformador, de que tenga la investigación una incidencia social, de que no lleguemos a la comunidad simplemente a utilizarla, sino dejarle algo a la comunidad. Y ese aprendizaje también es como que algo muy hermoso porque tuvimos realmente que prepararnos con varios colectivos, con varias personas, con varios profesionales para poder abordar a las víctimas, para poder sostenerlas cuando hubiese un momento de crisis. Entonces, digamos que todos esos aprendizajes previos a la investigación son muy hermosos y son lindos, y ya cuando estás en territorio, pues lo que es aprendizaje es más lo que uno va a sacar, es más lo que uno aprende realmente que la información de la que estás extrayendo.
Bueno, relacionándolo un poco con el título y la manera en la que llevaron su trabajo, la profesora Alba pregunta, hablando de emociones, ¿creen ustedes que existe una relación desde la postura de las víctimas entre acción colectiva y emociones? Mm, Claro, claro que ujú. existe una relación entre digamos que la principal emoción que trabajamos fue el dolor y creemos que es el dolor, esa motivación a que las personas participen, digamos, individual o colectivamente. Pero también es el dolor ese movilizador a que las personas no hablen. Entonces, digamos que siempre hay como dos caminos. O la víctima habla y hace su proceso de búsqueda y al mismo tiempo su proceso de reclamación, o la víctima no habla, se silencia y digamos que por este camino pues no hay construcción de memoria y no hay pues digamos que un proceso transformador ni resiliente. Entonces, sí, creo que es muy importante las emociones a movilizar acciones colectivas e individuales. Sí, yo también me recojo en lo que dice mi compañera porque es total la relación que tienen las emociones con la acción o la inacción. Entonces muchas veces pensamos que las emociones es algo como no es primordial para las víctimas, pero pues con esta investigación nos dimos cuenta que es el dolor te puede llevar a ti a querer encontrar a tu familiar, a querer movilizarte, querer juntarte también con otras víctimas, pero también te puede llevar a hacer nada y es muy entendible también, pues por el dolor, por todo lo que les ocasiona a las víctimas esto. Bueno, otra pregunta que nos hace Alejandra Rincón es ¿qué replanteamientos al accionar profesional les generó este proceso de investigación? Bueno, yo creo que el principal replanteamiento que nos surgió a nivel profesional es precisamente cuando trabajas en territorios prismáticos, ir a investigar se convierte, digamos que en un reto profesional. Y me replanteé como profesional no lo que hablaba anteriormente, que es no utilizar, digamos, las personas que se acercan a los procesos de investigación como por sacar información, sino siempre que hagas, y fue el principal replanteamiento, siempre que hagas un proceso de investigación, tienes que dejar un proceso de transformación, un proceso de incidencia, un proceso resiliente con las personas que trabajas. Y me lo replanteé porque muchas personas en el momento de hablar con ellas decían, estamos cansados de que venga gente y nos pregunte, pero no haga nada. Y sobre todo en los procesos de desaparición forzada, porque cuando tú vas a denunciar, todo es muy fáctico, todo es muy preciso. Entonces, la hora de desaparición, ¿qué ropa tenía? Y nunca le preguntan a la víctima, oiga, ¿usted cómo se sintió? ¿Está triste? ¿Extraña a la persona? Porque son cosas que no están dentro del proceso de denuncia, ¿sí? No hay acompañamientos psicosociales de ningún tipo. Entonces, yo creo que ese es el principal replanteamiento. Siempre que vayas a hacer una investigación que tenga que ver con tu accionar profesional, eh, trata de dejar un proceso transformador, incidente y digamos para que tu accionar no se quede solamente en la investigación y en el construir conocimiento, sino en generar algún impacto. Em, También yo, no, dale, termina. yo voy muy de la mano con lo que dice mi compañera Karen y también es el componente dignificador o dignificante que le tenemos que dar a nuestras intervenciones, porque no solamente ir a sacar información y ya. Entonces ahí evidenciamos que
el relato es muy potente porque genera un potencial político para lo colectivo también. Y puede ser un lugar, un espacio de liberación del dolor y es como un paso para encontrar la verdad, también para que las víctimas se descarguen un poco, porque nos agradecían mucho, eso pasaba, nos decían gracias por escucharme y eso es muy, muy gratificante también. Y estos espacios, estos ejercicios que enuncian como el reclamo y llevan a la movilización de las víctimas, consideramos que como investigadores sociales no se deben perder y se deben potenciar y ahondar muchísimo más. La academia también ahí tiene un gran trabajo de ahondar más en ese tema y de contribuir a la construcción de una verdad histórica, pero que sea consecuente y que no sea selectiva, que sea acorde a lo que realmente ha pasado, a lo que las víctimas nos quieren decir también. Bueno, chicas, les voy a hacer a cada una la última pregunta para ir cerrando con el conversatorio. Vanessa Norteña nos pregunta, ¿cómo los resultados de la investigación fueron material para la JEP o están aún en proceso? No sé. No son para la JEP, Vanessa, son para la Comisión de la Verdad. Y el papel que hacen los resultados de la investigación no es los resultados de la investigación, de pronto no nos hicimos entender muy bien, pero entonces les voy a contar más o menos. Cuando hicimos el convenio con Pax, nosotros, digamos que el convenio era que nosotros reconstruyéramos los casos de desaparición forzada, de tal manera que tuvieran como un enfoque psicosocial o un enfoque transformador, ¿cierto? Lo que les hablaba. Entonces, hay muchos informes de peritaje que hace la Fiscalía, la Defensoría, pero que no tienen que ver con las emociones ni cómo se sienten las personas, porque detrás de la desaparición forzada hay una serie de afectaciones sociales, individuales, colectivas, que hacen parte como del delito, ¿cierto? Entonces, ese proceso que hicimos con Pax fue reconstruir esos casos y eso fue lo que le entregamos, ¿cierto? Pero de ese proceso de acompañamiento a las víctimas para reconstruir los casos, surgen muchos procesos de investigación dentro del semillero, no solo nuestra investigación, sino otras 3 más, en donde esa información que recogimos a partir de la reconstrucción de los casos se volvieron, digamos que datos para un posterior análisis y la investigación. Pero no fue nuestra investigación, no fueron los resultados de nuestra investigación los que van directamente a la Comisión de la Verdad, sino es la reconstrucción de los casos que hicimos todos en el semillero. Y Alex, si quieres hablar de los cuentos también para que cuentes un... Alexa creo que está teniendo problemas con el internet. Ahí. Bueno, ¿y cuál era la otra pregunta, Lau? Listo. La otra pregunta la hizo Lucía Hernández y es, ¿socializaron la investigación con la población? Si fue así, ¿cómo fue ese encuentro? Ay, muchas gracias, qué hermosa pregunta. Yo quería que la respondiera Alexa, pero bueno. Junto con el semillero de investigación, a partir de todos los casos que recopilamos, la manera en que le pudimos devolver a la población toda esta información fue a través de la reconstrucción de unos cuentos. Entonces, cada persona que hacía parte del semillero reconstruyó una historia a través de un cuento, pero un cuento con un enfoque, digamos que muy resiliente, no tratando de revictimizar a las familias ni a las personas, sino más bien dándoles como un regalo un poco más esperanzador acerca de lo que estaba pasando con sus casos. Entonces los convertimos en cuentos y los cuentos pues el libro de cuentos fue ilustrado
por el semillero de la Tadeo, el semillero de ilustración de la Tadeo. No sé si Lau me recuerda el nombre, se me fue, pero los chicos ilustraron cada uno de los cuentos y vamos a posteriormente pues hacer una publicación del libro de los cuentos para poder llevárselo a las víctimas. Cuando íbamos a hacer todo este proceso de los resultados de la investigación y esto, aparece pues como todo el tema de la pandemia, entonces como que nos fue imposible, pero sí se va a realizar la entrega de los resultados de la investigación y además la entrega de los cuentos, que es un proceso pues muy hermoso que surge o que nace a partir de todo esto. Bueno, muchas gracias Karen por las intervenciones. En este momento vamos a pasar a concluir con el semillero. Para esto voy a poner las conclusiones de la profesora. En relación a las conclusiones que podría uno intuir desde este proceso de investigación, este proceso de investigación nos deja claro que existe un vínculo muy fuerte, casi inseparable entre territorio y memoria, y que casi que se podría asumir que los asuntos de memoria histórica, memoria colectiva, tienen que ser leídos territorialmente, ser aprendidos de ahí. Es un primer asunto. Y otro asunto que nos dejan las chicas en relación a lo metodológico es cómo acercarse al territorio. Y digamos, esos acercamientos desde la investigación social al territorio tienen que ser acercamientos vivenciales, acercamientos con los sujetos en el territorio, con alianzas en el territorio que le permitan a uno estar en el territorio para comprender las dinámicas propias que se dan allí, incluso poderlos renombrar, poderlos comprender en su complejidad completa. Otro asunto allí que no quiero que se me escape es el asunto de cuáles son las técnicas para hacer esto, las técnicas que nos ofrece la investigación social. Aquí hay una que las chicas visibilizaron mucho, son los enfoques narrativos, y los enfoques narrativos comprensivos desde una postura donde esa narración es testimonial y a la vez es denuncia para la acción política. Bueno, a medida de conclusión, quiero resaltar, pues, por cómo se ha llevado o por cómo han estado orientados estos tres conversatorios, que, bueno, pues han sido hacia los procesos y aportes metódicos a las prácticas propias, pues, resaltar desde el trabajo social y desde lo que mencionaron nuestras invitadas. La importancia de la dignificación de la memoria de las víctimas, porque nosotros desde el trabajo social creo que en todo el proceso logramos como aprender como a manosear el territorio, a la población, y además de esto como a entregar algo, a ver o a tener una mirada horizontal como de sujeto a sujeto, reconociendo, bueno, la subjetividad de las personas y no viéndolos como un objeto. Entonces, bueno, les doy las gracias a ustedes por estar acá, a las personas que nos vieron, Alexa, que pues no nos pudimos despedir, y los invitamos en 8 días, a las 6 también, a una sesión que va a tratar sobre memoria y animación. Muchas gracias. Gracias a todos por venir, por participar, muchísimas gracias. Gracias Lau, gracias al semillero, gracias a todos.